Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast Desde la Azotea. Queremos agradecerles por sus mensajes y comentarios y demás durante las primeras 3 temporadas. Quiero recordarles que pueden obtener más información de este podcast y otros podcasts en español en comunidadpodcast.com. También les invitamos a seguirnos en Instagram como Desde la Azotea Podcast. Y para iniciar este episodio con nosotros, una gran amiga podcaster que hoy se une a Desde la Azotea para hacer un episodio colaboración. Debbie Monblat, desde Jerusalén, Israel. Bienvenida, Debbie. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Es un placer estar acá y hacer este episodio que va a estar interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Debbie. Hoy establecemos un contacto salvando las distancias, la diferencia horaria, en un esfuerzo especial para generar un episodio maravilloso que va a brindarle a las personas información lo más, no solo, ojo, lo más rebuscada, decimos aquí, o sea, que buscamos información, Debbie, como siempre, que es pues la ideal para hablar del tema que traemos hoy sobre la mesa. Con su podcast, ella también siempre, semana a semana, nos está brindando, regalando información veraz, correcta, sobre todo la temática en Medio Oriente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esto. Como punto número 1, Debbie, que queremos conversar hoy en el podcast, queremos platicar sobre cómo fue la llegada de la comunidad judía a Latinoamérica. Debbie, ¿qué te parece para arrancar con este punto? Pues claro que sí, me parece un tema súper interesante. Como sabemos, la comunidad judía en Latinoamérica no es nativa de allí y es muy interesante el proceso de cómo llegaron todas estas comunidades a Latinoamérica. Pues sabemos que en casi todos los países de Latinoamérica hay hoy comunidades judías y siempre los procesos de migración son muy interesantes. Así que vamos a hablar un poco sobre esto y enterarnos de cómo es que hay judíos en Latinoamérica. Fantástico, Debbie. Vamos a colocar un audio para que el oyente pueda con nosotros ir recibiendo la información que tenemos preparado para el episodio de hoy. Así que vamos primeramente a escuchar al gran rabino Alfredo Goldsmith de Colombia, y él nos va a ayudar brindándonos información que nos permita adentrarnos en este punto 1 de este episodio. Shalom. Judíos llegaron a América Latina de cuentagotas, despacito, como consecuencia de la expulsión de España y de Portugal. Entonces llegaron a las islas, al principio, en Curazao, Saint Kitts. Y lo que tenemos información acá en Colombia es que en el siglo XIX llegó un grupo un poquitico más numeroso vía Curazao a Colombia, Barranquilla. Pero básicamente el fuerte en la Argentina empezaron a llegar en la época de que se formaron las colonias a fin del siglo XIX. En los otros países a comienzos del siglo XX. Venían de muchos sitios, sea de Europa Oriental, Polonia, Rusia, escapando las dificultades económicas y los pogroms, también de Siria. Fueron llegando. Luego, más tarde llegaron los judíos alemanes, pero eso sí, ellos llegaron en la pre-Segunda Guerra Mundial. Y lentamente se fueron organizando en comunidades. La comunidad más grande en América Latina es definitivamente la Argentina, que en un momento llegó a tener 500.000 judíos más o menos. Hoy se estiman únicamente alrededor de los 200.000. Y comunidades pequeñas hay varias, especialmente en el norte de Sudamérica,
Yo diría que Ecuador es pequeño, también Bolivia tiene una comunidad pequeña. Las islas, es increíble. Islas como Aruba, Curazao, son comunidades pequeñas, pero siguen existiendo y siguen funcionando. Saint-Martin, San Martín, también. Y las grandes, además de la Argentina, está Brasil. Yo también calificaría a México como comunidad grande y estable. La razón principal por la cual llegaron judíos a América Latina, algunos escapando al tema de los expulsados. Luego el tema de la pobreza en Europa y los pogroms, especialmente en Rusia. Luego, entre las dos guerras, llegaron también por problemas económicos y problemas de persecución. Y fue un proceso. Pero de la misma manera como este proceso fue creciendo y llegaron posiblemente hacia 1960, debemos haber estado en el máximo de población judía en esta zona, pero luego empezaron las migraciones a Israel, a Estados Unidos, a distintos países. Es decir, cómo creció al principio del siglo hasta mitad del siglo, luego tuvimos el proceso a la inversa. Pero son procesos muy, muy interesantes. Hasta qué punto tenemos una identidad judía latinoamericana. Shalom. David, me encanta el resumen que nos compartió, que nos regaló el rabino Alfredo Goldsmith. ¿Qué te parece? Creo que muy puntual, bastante preciso, Debbie. Sí, claro que sí. Y es muy interesante que esto es un proceso que lleva ya desde el año 1490, cuando expulsaron a los judíos de España y de Portugal. Y han venido llegando, como dijo el rabino, de gotita en gotita. Y hoy en día las comunidades están muy basadas. Pues yo nací en Colombia como tercera generación, nacida en Colombia. Y eso significa que mis bisabuelos llegaron todos a Colombia. En mi caso, llegaron específicamente huyendo de los nazis en Europa durante y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis 8 bisabuelos llegaron a Colombia. Y yo soy la tercera generación nacida en Colombia, así que sí es una comunidad que ya tiene mucha raíz en Latinoamérica. La migración de mis bisabuelos es de las últimas, ¿sí? Ahí desde muchos años antes. Entonces, sí, la explicación del rabino es muy puntual, muy, muy resumida y muy exacta también. Debbie, y ahora queremos complementar esta explicación con una intervención de Randall Morales Zumbado, es un historiador aquí en Costa Rica, trabaja para el Centro Israelí y él atiende, es parte de los encargados, el coordinador de un museo que existe aquí en la capital, en San José, Costa Rica, y que gracias al Centro Israelita existe aquí en el país y ayuda a contar la historia de la comunidad judía en América Latina, pero también en el resto del mundo. Entonces vamos también a escuchar al señor Randall Morales para seguir platicando sobre este apartado de la comunidad judía en Latinoamérica. Costa Rica es un espejo realmente de lo que pasa a nivel de otros países latinoamericanos, ¿verdad? A nivel, digamos, más micro, pero es igualmente válido. Tenemos... digamos, hay que decir que la presencia judía en América Latina se da desde la época de la colonia, ¿verdad? De judíos españoles, judíos sefaradín, ¿verdad? Que llegan a tierras americanas, pero por la opresión de la corona española y su alianza con la Iglesia Católica, pues obviamente eso se hace mucho más... es decir, tiene que esconder su judaísmo, tiene que convertirse a la fuerza, tienen que renunciar a sus herencias, a sus tradiciones judías, ¿verdad? Para mantener la vida, para mantenerse activos, ¿verdad? Como seres humanos. Y mucha gente pues pierde sus raíces a causa de esta imposición. Ya digamos en el siglo XX lo que vemos es con judíos, pero de origen ashkenazim, es decir, judíos del norte de Europa,
la parte este de Europa, ¿verdad? Más o menos el centro, norte y este de Europa, ¿verdad? Que son judíos, digamos, que igual son judíos, pero que tienen otra característica, otra tendencia diferente a los judíos de origen español, en este caso, ¿verdad? En cuanto al idioma, en cuanto a las comidas, en cuanto a la forma de rezar, tienen sus diferencias, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, vamos a ser muy puntuales en decir que empiezan a llegar algunos judíos de origen sefaradí, sí, también, en el cambio del siglo del 19 al 20, ¿verdad? Por Curazao y Aruba, ¿verdad? Podemos buscar apellidos como los Azo, los Maduro, los Robles, ¿verdad? Los Lindo, son ciertos apellidos que logran llegar en primeras instancias a nuestro país, a Puerto Limón, a inicios del siglo XX. Seguidamente, ya digámoslo, es la década de los 30, o sea, de 1929 a 1939, tenemos una oleada migratoria de esos judíos de origen askenazi que son propiamente judíos de Polonia. Polonia y otros países cercanos, como Lituania, pero en una alta mayoría de Polonia, judíos de Polonia que se vienen a Costa Rica. Y se vienen a América. ¿Por qué se vienen a América? Por la pobreza en que vivían allá, por la exclusión de la cual eran objeto. Digamos, el judío no tenía los mismos derechos que el resto del europeo, no tenía las mismas posibilidades de surgimiento, ¿verdad? Entonces querían buscar una nueva tierra con nuevas oportunidades para poder salir adelante. Además de que después algunos también empiezan a percibir que algo raro está pasando, ¿verdad? Es cuando ya empieza a surgir el nazismo en Alemania, empiezan a ganar popularidad y algunos, digamos, muy hábilmente dicen, no, aquí esto se está poniendo feo y aquí en cualquier momento puede pasar algo, mejor, ¿verdad? Irse. Lamentablemente, las grandes mayorías de judíos no lo vieron así, no vieron venir la catástrofe que se le venía con el nazismo, ¿verdad? Pero digamos que esos primeros judíos vienen más que todo huyendo de la pobreza, huyendo de las condiciones de marginación social que vivía en Europa y entran por barco a Limón, ¿verdad? O sea, llegan a América por barco, llegan a Cuba y es como la gran puerta de entrada y de Cuba sale, digamos, el mismo barco sale para Venezuela, para Colombia, para Panamá, para México, para qué sé yo, Nueva York, o qué sé yo, ¿verdad? Nueva Orleans, qué sé yo, ¿verdad? Pero en ese caso, llegaba, los que llegaron acá, el barco llegaba directamente a Costa Rica o hacía paradas en diferentes países, ¿verdad? Repito, pasaba por Colombia, Panamá, Costa Rica, luego llegaba a Honduras, luego ya iba, ¿verdad? Entonces, algunos de ahí. El dinero, el tiquete les alcanzaba para llegar hasta Costa Rica. Entonces, aquí es, ¿verdad? Y además de que había una situación favorable, que era que no se exigía visa, digamos, era relativamente fácil ingresar al país, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, atrajo la atención de muchos. Bueno, la información que tenemos es abundante, es inclusive... el relato que nos regala también, perdonen ahí, el relato que nos regala don Randall Morales, historiador, es un gran complemento de la síntesis que nos regaló también el rabino Alfredo, que este complemento que nos regala don Randall Morales es muy atinado y realmente alimenta ya lo que el rabino don Alfredo Goldsmith nos regaló a manera de síntesis. Dan ganas de seguir escuchando a Randall porque él sigue el relato de todo lo que ocurre también, pero aquí en Costa Rica y también vinculando a América. Pero entendemos algo, David, con esta información que ya le hemos compartido en este episodio al oyente, y es que existieron muchas razones que provocaron esta migración, este flujo migratorio hacia América Latina. A veces las personas no terminaban o no terminan de entender, ¿verdad? Creen que solo fue una razón, David. Pero no, existieron varias, ¿verdad? Y ya tanto el rabino Alfredo Goldsmith como Randall Morales apuntan a que existieron
varias de ellas. Debbie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, la verdad es que yo no sé si diría varias razones, pero diría varias épocas, porque la principal razón fue persecución. El perseguidor fueron primero los españoles, luego en Rusia los pogroms, luego los nazis y luego en los países árabes cuando echaron a los judíos de allí. Pero todo lo que tienen en común es la persecución. Y yo quiero aprovechar para todos los oyentes latinoamericanos que estén escuchando a decir que las comunidades judías en Latinoamérica están sumamente agradecidas con esta zona del mundo, porque fue una zona que siempre tuvo las puertas abiertas para los judíos, cosa que la mayoría de países del mundo no pueden decir. Entonces, de verdad que todas las comunidades judías que ven en Latinoamérica le deben la vida y la casa para prosperar de las comunidades judías que existen hoy. Así que muchas gracias en nombre de cualquier judío que emigró a Latinoamérica. Debbie, qué bonitas palabras y qué importante esto que acotabas. Don Randall Morales, historiador costarricense, nos indicaba inclusive parte de estos aspectos que vos resaltas de puertas abiertas. En su momento Costa Rica no exigía ni siquiera visado, ¿verdad? Que ahora es tan común escuchar, ¿verdad? Para los viajeros, yo ocupo una visa para entrar, para ir a aquel lugar. En aquel momento habían puertas abiertas y la sigue habiendo, pero qué importante esto a lo que haces énfasis, ¿verdad? Y bueno, y acompañado a las palabras que dices de agradecimiento, pues maravilloso, Debbie. Qué importante esto para el mundo, ¿verdad? Que pueda haber cada vez más entendimiento, Debbie. Sí, me parece la verdad muy importante que todo esto, y me parece muy importante reconocerle esto a Latinoamérica. Esto es un aspecto de apertura y de recibimiento que no tuvieron la mayoría de países, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando más judíos migraron. La época de la Segunda Guerra Mundial y los pogroms en Rusia, que fueron bien cercanas a esas épocas, y fueron las épocas cuando más judíos migraron a Latinoamérica. Y no solo eso, yo quiero contar una pequeña historia personal, y es que una de mis bisabuelas huyó de Alemania, y cuando llegó a Colombia, el gobierno colombiano la ayudó a sacar a uno de sus hermanos de un campo de concentración nazi, donde lo montaron a un barco y de ese barco llegó directamente a Colombia. Eso quiere decir que el gobierno colombiano en ese entonces le salvó la vida al hermano de mi bisabuela. Y así se ven muchos casos, y solo con abrir las puertas ya era salvar la vida. En esa época, cuando los judíos, como decía Randall, muchos no se vieron venir lo que iba a pasar, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde para salir porque ningún país tenía las puertas abiertas. Muchas veces esa apertura de puertas de Latinoamérica le salvó la vida a muchos. Entonces es un tema bastante importante y bastante relevante que no hay que dejarlo quedarse atrás. Increíble, Debbie, me encanta, y cómo lo resaltamos y lo rescatamos, lo ponemos sobre la mesa el día de hoy como un punto referente en este apartado de cómo fue la llegada. Y creo que el oyente nos va siguiendo en el relato y va comprendiendo, ¿verdad? Así, con los énfasis que hemos hecho de cómo es que ocurrió el ingreso de la comunidad judía a Latinoamérica. Y sigue, ¿verdad? Siguen las puertas abiertas y sigue existiendo, ¿verdad? La llegada, ¿verdad? Eso es muy importante. Debbie, ¿te parece si avanzamos a otro punto? Porque el tiempo es corto, y hablamos un poquito de la igualdad de género en el Estado de Israel. ¿Te parece? Todo esto que engloba uno de los tópicos o apartados que queremos mencionar es la incorporación de mujeres dentro del ejército. Vos serviste en el ejército de Israel. Dave, si empezamos por ahí y nos ayudas y nos alimentas este punto con tu relato, y te vamos siguiendo. Muy agradecidos todos. Claro que sí. Bueno, les quiero contar que Israel es un país que todo el tiempo está trabajando para lograr la igualdad de género. No voy a decir que es perfecto, porque todavía no se ha llegado al punto de la perfección, pero la verdad es que cada día se avanza y cada día hay más trabajo tanto del gobierno como de organizaciones no gubernamentales para llegar
a esta igualdad de género tan deseada hoy en día. Una de las instituciones, vamos a decir, que más promueve la igualdad de género es el ejército. En Israel, el ejército es obligatorio tanto para mujeres como hombres. Los hombres tienen que hacer 2 años y medio y las mujeres tienen que hacer un servicio de 2 años. Yo hice mi servicio de 2 años en una base, en una unidad que es mezclada hombres y mujeres, donde no hay ningún tipo de diferencia entre ellos. Tenía comandantes hombres y comandantes mujeres. Las mujeres avanzan de igual manera y además últimamente se ha incrementado muchísimo el número de mujeres combatientes en el ejército, en unidades de infantería y de artillería también. Y también en la Fuerza Aérea hay mujeres pilotas en el ejército de Israel. Perdón, ¿se dice mujeres pilotas o mujeres pilotos? Está bien, Debbie. Mujeres pilotos, está bien. Hay mujeres pilotos en el ejército de Israel, también están en la marina. Las mujeres se encuentran en todas partes en el ejército. Y esto es algo muy satisfactorio de ver porque nosotras tenemos el mismo derecho y el mismo deber de defender a nuestro país. Y esto no hace diferencia en la igualdad de género, ¿verdad? Y muchas veces las personas quieren más derechos, pero lo importante de la igualdad de género es que la cantidad de derechos y la cantidad de deberes sea la misma. Y el deber de entrar al ejército, que lastimosamente necesitamos que todavía los jóvenes de 18 años sigan entrando al ejército en Israel para defender al país, ese es un deber tanto de los hombres como de las mujeres. Muy importante este punto que mencionas, Debbie. Además, hay algo que me llamó poderosamente la atención y vos me lo compartías en una conversación previa de planificación para este episodio, y es de que existen fundaciones en Israel que le brindan cursos de programación a mujeres porque la búsqueda o incesante de la igualdad de género tiene un punto medular y es la educación. ¿Okay? Y me parece sumamente brillante la manera en que están tratando esto. Hay fundaciones inclusive que buscan capacitar a las mujeres en algo que creo que es vital en esta época, es programación. ¿Nos puedes hablar sobre esto, Debbie? Sí, claro que sí. Bueno, primero quiero empezar diciendo que Israel, si no es el más, es uno de los países con más organizaciones no gubernamentales per cápita. Uh-huh. Y muchas de estas se encargan, de hecho, de promover el estatus de la mujer. Quiero hablar específicamente de una de ellas que a mí me parece muy especial, que se llama She Codes. Entonces, esta es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que tiene como objetivo llegar a que el 50% o más de los puestos en la alta tecnología en Israel sean ocupados por mujeres. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen ofreciendo cursos gratis de programación en varios lenguajes de programación, como lo es Java, como lo es Python, en el que cada mujer elija. Les dan cursos de programación gratis, luego les dan mentoría para buscar trabajo en la alta tecnología en el país, y a las que ya tienen trabajo allí, les dan cursos para ayudarles a avanzar dentro de la empresa y llegar a cargos de alta responsabilidad. ¿Cuál es el único requisito? Ser mujer. De resto, es totalmente gratis, no importa si eres mujer del centro del país, de la periferia, si hay dinero, si no hay dinero, si eres judía, si eres cristiana, si eres musulmana, no importa. O cualquier mujer de Israel tiene el derecho a recibir estos cursos de programación gratis, y esta organización She Codes, que yo conozco personalmente, de verdad hace un trabajo magnífico. Ahora es muy importante, se preguntarán por qué el tema de la alta tecnología. Pues les quiero contar que Israel no tiene demasiados recursos naturales, no tiene petróleo como sus vecinos. Entonces,
desde hace mucho tiempo lo que viene promoviendo el gobierno es que el recurso natural de Israel sea la cabeza humana. Y por eso Israel también es uno de los países con más startups per cápita en el mundo. Y la alta tecnología es lo que exporta Israel. Es lo que exporta de Israel al mundo. Entonces, es por eso que She Codes es tan importante y tiene tanta magnitud, porque acá en Israel el desarrollo tecnológico es impresionante y She Codes quiere que las mujeres tengan también el crédito de manera igualitaria con el hombre, de exportar toda esta tecnología a nivel mundial. Es impresionante el enfoque que le han brindado, el enfoque que se mantiene en Israel y la importancia que le dan al talento humano. Conversábamos que en algún momento yo me atrevía a hacer una comparación, salvando las distancias, de Israel con Costa Rica, que también ha apostado por la educación, por el talento humano, por fortalecer el recurso humano, desde el año 1948, cuando Costa Rica hace abolición del ejército y destina todos los fondos a educación. Pero claro, Israel nos lleva la delantera en lo que es alta tecnología y realmente es un ejemplo a seguir por muchos países. Llevan el primer puesto, como decía Debbie, en algunas categorías muy interesantes, Debbie, realmente. Debbie, vamos a seguir conversando aquí con nuestros amigos oyentes, porque esto cada vez nos envuelve y nos invita a querer conocer más, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Además, quiero indicarle que puede escuchar nuestros últimos episodios de Desde la Azotea Podcast en radionovacronline.com. Debbie, ¿dónde podemos, por favor, invita a los oyentes, dónde pueden encontrar más información de Etzlil Podcast, por favor, en la web, por donde podemos seguir encontrando información de todo el contenido que vos produces y compartes, por favor? Claro que sí. Etzlil es un programa que está dedicado a explicar el complejo Medio Oriente en términos simples. Así que si les interesa llenarse y empaparse de esta zona del mundo tan interesante y tan fascinante, los invito a todos a buscarnos como Etzlil en el Medio Oriente, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. También se pueden meter a etzlil.com. Allí van a encontrar también todos los episodios. Y además de eso, publicamos también contenido en Instagram y en Facebook. Estamos en Facebook como Etzlil y en Instagram como Etzlil_podcast. Ahí no solo publicamos nuestros episodios, sino que también publicamos mapas con diferentes perspectivas del Medio Oriente y publicamos datos curiosos y los mantenemos al tanto también de los últimos grandes eventos que ocurren en el Medio Oriente. Así que únanse a nuestra conversación. Excelente, gracias por toda esta información. Ya ayudamos al oyente para que siga luego de este episodio conectado con más información desde las distintas plataformas. Debbie, llegamos a la parte de cierre de este episodio especial y vamos a tratar un tema coyuntural, un tema medular, sumamente importante, del cual se recibe mucha información y hoy queremos tratar de, a pesar del tiempo, ¿verdad? La limitación tiempo, poder brindarles información certera sobre lo relacionado al conflicto en Medio Oriente. David, ¿te parece si para iniciar este punto escuchamos unos minutos al señor Brian Acuña, un experto en relaciones internacionales para el conflicto árabe-israelí? Él colabora con el Centro Israelita aquí en Costa Rica. Además, colabora con otros espacios informativos en el resto del mundo. Vamos a escucharlo, Debbie. Le compartimos también estos minutos de plática que tuvimos con don Brian y luego vamos a reaccionar, Debbie, y a poder complementarlo. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de 1948? El 14 de mayo, los británicos ponen fin a su fideicomiso sobre el territorio palestino
y se supone que ahí debieron de gestarse dos realidades nacionales diferentes. Los judíos declarando su independencia y los árabes declarando su independencia. Resulta que solamente una de las partes declaran su independencia, que son los judíos, mientras que la parte árabe lo que hacen es declarar la guerra, pero no los que están a lo interno necesariamente, sino los países que están en los alrededores declaran la guerra contra el recién creado Estado judío, que se va a llamar a partir de ese momento Israel. Ese territorio deja de llamarse Palestina, pasa a llamarse Israel. Se da la denominada Guerra de 1948, 1948-49, también llamada Guerra de la Independencia en Israel, y esto va a llevar posteriormente a varios aspectos. En primer lugar, cuando logramos ver un mapa, nos vamos a dar cuenta de que el planteamiento inicial de la resolución 181 del año 47 técnicamente desaparece en ese momento porque los territorios son tomados por tres estados diferentes. Israel, que amplía su zona de influencia después del conflicto. Luego vamos a tener que los transjordanos toman todo lo que se llama la margen occidental, lo que conocemos popularmente como Judea y Samaria o Cisjordania. Cualquiera de los nombres son nombres, por decirlo así, válidos y en algunos momentos políticos también, ¿verdad? Y vamos a ver las dependencias incluyendo la zona oriental de Jerusalén, que incluye la ciudad amurallada, ¿verdad? Que es la ciudad antigua, donde están los lugares más sagrados del judaísmo y del cristianismo, ¿verdad? Bueno, y el tercer lugar más sagrado para el Islam, que es el Domo de la Roca, donde está la mezquita de Al-Aqsa por un lado y la cúpula dorada. Después de esto, se van a firmar una línea. Perdón, estaba mencionando las otras dos realidades. Por el otro lado, Egipto va a tomar lo que denominamos la Franja de Gaza, que es un enclave que está junto a la península del Sinaí, y hay una gran diferencia entre los territorios. Transjordania toma sus territorios y los anexa, los convierte en parte de sí mismo, tanto así que en algún momento solamente dos países reconocen esta anexión, que fueron Pakistán y el Reino Unido. Fuera de esos nadie lo reconoció, pero ellos emitieron pasaportes, declararon Jerusalén la segunda capital del país después de Amán, que es la capital de Jordania, y el otro territorio queda bajo un fideicomiso egipcio, no llega a independizarse ni a ser anexado por Egipto. Entonces vamos a tener en primer lugar la desaparición de la resolución 181 en su proceso. Vamos a tener firmadas líneas de armisticio, que las líneas de armisticio no son fronteras, son líneas de no agresión, pero que curiosamente parten de base para el segundo conflicto importante, que es la guerra de 1967, que es la denominada Guerra de los 6 días. Egipto, Siria y Jordania intentan destruir a Israel. Israel les gana a los tres, amplía su margen de territorialidad, toma todos los territorios conquistados por Jordania en la primera guerra, toma los altos del Golán a Siria, que además es una meseta súper estratégica por temas de recursos y por temas también de visibilidad y cuestiones militares, toma la península del Sinaí y toma la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que ocurre a partir de acá? Bueno, y en ambos conflictos se generan crisis de refugiados que se mantienen perpetuas por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque además la condición de refugiados que genera y gesta este conflicto es muy sui generis por la institución que se crea para manejar estos refugiados, que es la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la cual permite a generación. Entonces comenzaron siendo 750,000, ya hoy van como por 6 millones de personas desde esa perspectiva, lo cual hace mucho más difícil de resolver el conflicto, porque ¿dónde metes 6 millones de personas? Bueno, no todas están fuera de los territorios, pero sí, digamos, esos 6 millones están catalogados como refugiados. En esta segunda guerra, Israel negocia la paz y él le devuelve los territorios que conquistó y que se lleguen, digamos, a una condición en la cual ya no se agreden más. Ahí se firma la denominada resolución de Jartum, ¿verdad? Los 3 no de Jartum, famosísimos en Sudán, donde la Liga Árabe promulga que no van a negociar con Israel, que no van a declararle la paz a Israel
y que no van a negociar bajo ninguna circunstancia con Israel. Entonces Israel va a mantener bajo su dominio este territorio por varios años más. En 1973 se da la tercera guerra árabe-israelí de importancia, que es la denominada Guerra Yom Kippur, ¿verdad? La guerra de septiembre de 1973, donde Israel vence a Egipto y a Siria. En esta Jordania no se metió para la guerra del 67, creo que los jordanos se sintieron estafados y para la guerra del 73 no se quisieron involucrar. Dicho sea de paso, la guerra del 67 va a empezar a ponerle fin al movimiento nacionalista de Gamal Abdel Nasser, que es el movimiento panarabista, el nacionalismo árabe, empieza a tener su fin a partir de la pérdida de la guerra del 67. Con la pérdida de la guerra del 73 se termina de poner fin al conflicto, por decirlo así, árabe-israelí directo, ¿verdad? De conflicto, de guerra total directa entre ellos, y empieza a promulgarse el conflicto entre palestinos e israelíes. Entre el 78 y el 79, Israel negocia la paz con Egipto, llega a la paz con Egipto. En el 82 le devuelve la península del Sinaí. En ese proceso del 78 al 82 hay un evento histórico importantísimo para toda la región, que es la Revolución Islámica en Irán. Y yo lo dejo fuera de muchas charlas, pero no lo quiero dejar fuera de este podcast porque para mí es importantísimo hablar de la Revolución Islámica, ya que esta le va a sumar muchas fuerzas a grupos islamistas en la región del Medio Oriente, les va a dar un poder a estos grupos religiosos y a partir de ahí vamos a empezar a ver roces al interno de los diferentes países del Medio Oriente entre islamistas y laicos. Vamos a empezar a ver, esto empieza a generar alguna de la roncha que vamos a empezar a ver con más fuerza durante las primaveras árabes del 2011, pero a finales de los 70s y principios de los 80s es donde vamos a ver los primeros grandes pasos al respecto. Después de esta devolución del 82 por parte de Israel, hay un aspecto interesante que es que Israel no devuelve la franja de Gaza porque los egipcios deciden de que Gaza va a convertirse en parte de un eventual Estado palestino. Esto nos lleva después a 1988, en el proceso en el cual estamos en el interín de la guerra, del primer conflicto interno, que es la primera intifada, una intifada hecho por las masas palestinas contra el gobierno de Israel buscando algún proceso de autonomía. En este proceso, en el 88, Jordania renuncia a los territorios que reclamaba en 1967, que era la margen occidental, y deja los territorios para que sean parte de un eventual Estado palestino. En el 88 también, entre el 87 y el 88, surge el movimiento de resistencia islámica Hamas, que va a venir a chocar directamente con la autoridad, con Al-Fatah, que es el grupo palestino y la Organización para la Liberación de Palestina. En los 90 va a ocurrir un fenómeno interesante. En el 91 se va a dar la Conferencia de Madrid, que va a dar pie a un acuerdo posterior, que son los acuerdos de Oslo de 1993, que son los que van a dividir los territorios en A, B y C. Esta división de territorios es importante por esta perspectiva. Es la primera vez desde que está el conflicto interno, digamos, entre palestinos e israelíes, de manera directa que se da algún proceso de autonomía para los palestinos. Es la primera vez, no es una autonomía completa, pero tiene algún nivel de autonomía. Y por el otro lado, estos van a servir de base para las posteriores negociaciones que se van a hacer sobre los territorios. El acuerdo de paz del año, o la propuesta de paz que hacen en el 2002 Arabia Saudita, en el 2003 se va a dar una propuesta de paz por parte del Cuarteto para el Medio Oriente, luego en el 2007, en el 2000 se había dado primero la propuesta de Ehud Barak, que fue rechazada en los acuerdos de Camp David y posteriormente se da la segunda intifada. En este proceso del 2000 al 2005, que es cuando está la segunda intifada, se da la propuesta de Arabia Saudita del 2002, la propuesta del Cuarteto del 2003 y posteriormente se va a retomar la posición de Arabia Saudita, creo que es en el 2005 o 2007, ahorita no lo recuerdo. En el 2007, Ehud Olmert, el otro primer ministro israelí, hace una propuesta también para llegar a un acuerdo de paz. Ninguna de estas llega a cuajar de manera positiva. Y en este periodo se da todo un conflicto interno palestino que nos lleva que si el asunto estaba enredado, ahora está mucho más enredado por la diferencia
interna que hay entre palestinos, llevando al punto de que la autoridad nacional solamente gobierna las regiones de Cisjordania, la margen occidental, y el grupo de resistencia islámica o Hamas gobierna la Franja de Gaza, ¿verdad? A través del terrorismo y demás, ha llevado a la Franja de Gaza a por lo menos 3 conflictos diferentes contra Israel, en el año 2008, 2012 y en el 2014, que fue el último. Y esto ha llevado a que el conflicto tenga todavía añadidos, todavía mucho más peligrosos. El último intento de acuerdo, por más mamostrete que pudiera parecer, podríamos atribuírselo a Donald Trump, ¿verdad? Con el denominado Deal of the Century, que en realidad no fue propuesto por Donald Trump, sino por su yerno Jared Kushner, quien le daba un proceso de autonomía paulatina a los palestinos a cambio de una compensación económica y un eventual swap de territorios. El swap de territorios es un intercambio de territorios que no se devuelven por otros que se dan a cambio, y un desarrollo económico en inversiones con dinero de países del Golfo y con dinero también proveniente de otras fuentes. Al final de cuentas, el Deal of the Century no se va a ejecutar, por lo menos no plenamente, pero cuando vemos los acuerdos de Abraham, vamos a ver, los que somos un poquito más perspicaces a la hora de entender este mensaje implícito, vamos a ver que es una especie de Deal of the Century por detrás, por debajo, ¿verdad? Tratando de cambiar la ruta, porque anteriormente la Liga Árabe o los países árabes no negociaban con Israel sin antes llegar a un acuerdo con los palestinos. ¿Qué es lo que logra los acuerdos de Abraham? Que se pueda llegar a un acuerdo con Israel sin pasar primero por lo que está ocurriendo con los palestinos. Y en términos generales, ¿qué es lo que ha ocasionado este conflicto? Que yo siempre lo planteo de esta forma. Bueno, en primer lugar, han habido choques armados, han habido bloqueos económicos, han habido también violencia de alguna manera entre las partes, se ha ocasionado refugiados, se habla siempre de los refugiados palestinos, pero este conflicto también ocasionó refugiados judíos árabes que vivían en el mundo árabe durante siglos, que fueron expulsados durante la creación del Estado de Israel y en su desarrollo. También ha generado, pues, un conflicto que cada vez entre más longevo se hace, más complicado se hace de resolver. Y además, porque las propuestas que se plantean siempre tienen una piedra adicional que se le agrega. Y además está que si fuera poco en temas, le quieren meter en primer lugar el tema de Jerusalén antes de solucionar todos los demás problemas, y eso es como meter algo demasiado pasional por resolver antes de resolver cosas que son un poco más puntuales. Temas territoriales, temas estructurales, temas de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. David, es esta información que nos extendimos un poquito más con la intervención del señor Brian Acuña. Quiero ahora que por favor nos ayudes a complementarla, a redireccionarla. Brian le gusta mucho decir muchos datos porque, como él dice, es algo que no es tan sencillo de decir. Voy a hablar del conflicto y en 2 minutos te lo explico, ¿verdad? No es así. Y bueno, y vos sos la más indicada para decirnos si es así o no es así, y que nos ayudes a complementar y en perspectiva lograr entender o comenzar a entender, ¿verdad? De mejor manera lo que ocurre con el conflicto. En este momento, pues ya vamos a detener la intervención de don Brian y Debbie. Por favor, ayúdanos también complementando la información de Brian, vos que sos, que te dedicas especialmente a todos los temas, a dilucidar toda la temática en Medio Oriente. Por favor, Debbie. Bueno, primero quiero decir que la intervención de Brian es bastante exacta. Logró resumir un conflicto que tiene ya casi 100 años o un poco más de 100 años en, ¿cuánto fue? 10 minutos. Así que 10 minutos, exacto. Pues para resumirlo en 10 minutos, la explicación fue muy bien hecha. Ahora, hay unas cosas que me parecen importantes de aclarar. Primero, el nombre Palestina. ¿De dónde viene el nombre Palestina? El nombre Palestina es un nombre que le pusieron los romanos, ¿okay?, a la tierra de Judea,
en esa época, en el siglo II después de Cristo. Tenemos que acordarnos que el Islam nació en el siglo VII, ¿sí? Y conquistó lo que es Israel en este momento, o lo que era Palestina en ese entonces, en ese mismo siglo. Entonces, el nombre Palestina viene desde mucho antes. ¿Por qué se puso ese nombre? Porque en esa época habían conflictos entre los romanos que habían conquistado ese territorio y los judíos que lo habitaban. Hubo una rebelión que se llamó la rebelión de Bar Kokhba, y los romanos, en contra de esa rebelión judía, quisieron aplicar una serie de sanciones para desconectar la identidad judía de esta tierra. Entonces llamaron a lo que se llamaba Judea, le pusieron el nombre Palestina, y a lo que se llamaba Jerusalén le pusieron el nombre Aelia Capitolina. El nombre Aelia Capitolina no pegó mucho, pero el nombre Palestina se quedó como el nombre oficial de la región hasta 1948. Entonces, primero quiero aclarar eso. Quiero aclarar que el hecho de que la tierra se llamaba Palestina antes de que se creara el Estado de Israel no significa que el Estado de Israel se creó a cuenta del Estado palestino, ¿sí? Ese simplemente era el nombre, y hoy en día el pueblo palestino es simplemente los árabes que habitaban en la zona denominada Palestina. Espero que eso haya quedado claro. Ahora también, como dijo Brian, en el 48, la idea era que se declararan dos estados, uno judío y uno palestino. Lastimosamente, el Estado palestino no se declaró por varias razones. Una de ellas es la creencia de que iban a lograr sacar a los judíos y quedarse con la totalidad del territorio. Pues les quiero recordar que antes de que los británicos conquistaran la tierra de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, este fue territorio musulmán, o sea, fue de los otomanos, del Imperio Otomano, que tenía como capital Estambul, en lo que hoy soy Turquía. Este territorio fue musulmán por cientos de años. Entonces, para ellos en ese momento, en el 48, decían, hace 30 años este territorio era en su totalidad musulmán, eso va a volver a ser musulmán con totalidad. Entonces, más bien tenemos el apoyo de todos los países árabes, de todo el mundo árabe, vamos a sacar a los judíos y vamos a hacer nuestra Palestina. Si nosotros declaramos ahora Palestina en el territorio que nos dio la ONU, con la partición que hicieron de la tierra, entonces es como reconocer que ya nunca vamos a tener ese territorio donde los judíos sí declararon su Estado. Esa es la razón por la cual los palestinos no declararon el Estado, y hasta hoy no existe un Estado palestino. De ahí toda la historia desde el 48 hasta hoy de la que habló Brian es muy exacta y muy adecuada. Se preguntarán por qué otra cosa que me parece que se preguntarán es por qué las conversaciones de paz han fallado, si han habido tantas. Brian nos mencionó por lo menos 5. ¿Por qué han fallado? Y es simplemente hay unos temas que yo les llamo las trabas del conflicto. El primero es Jerusalén. Jerusalén, como nos dijo Brian también, es la capital religiosa, es un centro religioso muy importante para las 3 religiones monoteístas que se crearon acá. Son el judaísmo, el cristianismo y el islam. En Jerusalén se reúne todo y es un centro espiritual muy importante para estas 3 religiones. El hecho de no tener a Jerusalén en su totalidad como capital es una traba del conflicto. Y otra traba que me parece muy importante hablar es de los refugiados. ¿Por qué? Como mencionó Brian, también han habido 2 olas de refugiados palestinos que han salido de 2 guerras. Una es la guerra de independencia de Israel en el 48 y la otra es la guerra de los 6 días, que fue en el año 67. Ahora, quiero que separemos un momento y entendamos que la ONU tiene 2 organizaciones que se encargan de los refugiados en el mundo. Hay una organización que se llama UNHCR que se encarga
de todos los refugiados del mundo, de los refugiados de Siria, de los refugiados de Yemen, de los refugiados de cualquier guerra del mundo, y hay uno que se llama la UNRWA, que se encarga única y exclusivamente de los refugiados palestinos. Ahora, cada una de estas organizaciones tiene una definición diferente de qué es un refugiado. La UNHCR limita la cantidad de generaciones que pueden heredar el estatus de refugiados. La UNRWA, que es la organización encargada de los refugiados palestinos, no limita la cantidad de generaciones. Es por eso que un niño que está naciendo hoy en el 2021 y es descendiente de un refugiado palestino en 1948, todavía recibe el estatus de refugiado. Es por eso que en esa época habían casi un poquito más de 500,000 y hoy en día existen casi 6 millones. Ahora los palestinos exigen que para que haya un tratado de paz, todos estos refugiados puedan regresar a lo que es Israel hoy en día. Ahora, Israel es un país que si vive vamos a decir que tiene 2 columnas que son los pilares más importantes del país, y es ser un Estado judío y ser un Estado democrático. En Israel hoy en día hay casi 9 millones de personas. De estas 9 millones de personas, alrededor de 6 son judíos. Ahora, las otras personas son las minorías del país, que hay musulmanes, hay cristianos, hay drusos y hay varias religiones que habitan acá. Ahora, si Israel deja ahora entrar a 6 millones de palestinos, de refugiados palestinos, significa que igual sobrepasarían el número musulmán sobrepasaría al número judío. Y esto significa que el pilar de Estado judío se ve amenazado. ¿Por qué? Porque en el momento que hay mayoría musulmana, pues el gobierno elegido probablemente no va a ser judío. Entonces ahí Israel se vería en la incómoda posición de tener que elegir entre un Estado judío o un Estado democrático, que Israel no quiere renunciar a ninguno de los 2 pilares. Y aparte de eso, este es el tema político, sí, pero aparte, fijándonos en lo práctico, Israel no tiene la posibilidad física de recibir ahora 6 millones de personas, que tiene una tasa de natalidad mucho más alta que la de los israelíes. No tiene dónde recibirlas, no tiene ciudades donde ponerlas. Acá la ciudad más grande tiene 1,5 millones de personas. Entonces imagínense ustedes recibir de un totazo a 6 millones. Entonces Jerusalén y los palestinos y los refugiados palestinos son las 2 trabas más grandes del conflicto, si se preguntan por qué han fallado las conversaciones de paz. Debbie, ¿vislumbras un panorama a mediano, corto plazo, alentador en relación a esos 2 aspectos? ¿Vislumbras alguna luz al final del camino, ¿verdad? Como solemos decir por acá, en relación a esos 2 apartados, quizás solo en alguno de ellos, o todavía tendremos que esperar un poquito más? Tu opinión, por favor. Wow, la solución del conflicto es algo muy difícil de imaginar, porque implica que los 2 lados tengan que renunciar a cosas que para ellos son esenciales. Es por eso que ha sido muy difícil. El tema de los refugiados palestinos, el problema cada vez se va haciendo más grande, porque como ellos pueden heredar el estatus, cada vez hay más refugiados palestinos. Entonces este es un tema que yo no veo solucionado. El tema de Jerusalén, pues yo pienso que sí se podría llegar a un acuerdo, porque varias veces el gobierno israelí ha ofrecido al liderazgo palestino ciertos porcentajes de la ciudad de Jerusalén, el dominio sobre el monte del templo, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, el liderazgo palestino nunca ha aceptado ninguna de estas propuestas de paz. Entonces, Israel no va a ceder el 100% de Jerusalén, porque también es nuestra capital histórica y religiosa. Entonces, la única solución implicaría que renuncien a cosas esenciales,
los dos lados. Esperemos que algún día esto pase, esperemos que algún día se llegue a un acuerdo, pero lo que sí estoy segura es que no va a pasar de un día para el otro, que no va a salir de repente en las noticias que se terminó el conflicto palestino-israelí, sino que esto va a ser un proceso en el que los dos lados tienen que estar sumamente comprometidos, en el que se tiene que acabar el terrorismo y en el que hay que trabajar muy duro para que el largo proceso llegue a una solución. Bueno, ya lo escucharon, ella es Debbie Monblatt de Slil Podcast, hoy en una colaboración especial con el podcast Desde la Azotea y brindándole información a usted, estimado oyente, de la manera más cuidadosa, tratando de llevarle información veraz para que usted tenga conocimiento de las situaciones que están ocurriendo en Medio Oriente. Debbie, agradecerte por este episodio de colaboración que hoy le regalamos a nuestros oyentes de ambos podcasts. Debbie, gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Fue de verdad un honor hacer esta colaboración, me lo disfruté muchísimo y espero que hayan muchas a futuro, ¿no? Y un saludo también para los oyentes de Desde la Azotea Podcast. Gracias, estimados oyentes. Nos escuchamos en un próximo episodio.